¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Soy yo, Chipana. Muchas gracias por conectarse y asistir a esta última sesión de nuestro curso sobre los derechos reales en la práctica. Eh, Me parece que sí se me escucha, así que creo que creo que no vamos a tener ningún problema técnico en esta sesión. Los invito también a que prendan sus cámaras, quienes están conectados. Hay más de casi 150 personas en Zoom. Esta transmisión también la hago en TikTok, pero la grabación queda en Zoom, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Miren, recuerden ustedes que esta es ya la 10ª sesión. Es increíble cómo han pasado rápido tantas semanas. Hemos empezado este curso en febrero, la primera semana de febrero, y yo he dictado 8 de las 10 sesiones de este curso, ¿no? Dos abogados de mi estudio han dictado 2 sesiones particulares. Sé que lo han hecho muy bien, sé que ustedes también han disfrutado de esas sesiones. Todas las 9 sesiones previas las pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Hay ya más de 15 horas en solamente derechos reales, ¿de acuerdo? Que hemos dictado en este curso. Este es un curso gratuito, el primer curso del año que nosotros hemos querido hacer para aprovechar las vacaciones que tenemos todos en la universidad. Y al final de esta sesión, que es la última, voy a darles algunas noticias adicionales y algunos comentarios finales también, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la 10ª sesión, amigos. Vamos a empezar con la temática que tenemos para el día de hoy. Solamente me iba a dedicar hoy a hablar de hipoteca, pero nos han escrito muchos de ustedes también pidiéndome que pueda hacer referencia, aunque sea de manera muy breve, a la servidumbre. El derecho real de servidumbre es bastante común, sobre todo en zonas que no están, digamos, en el radio urbano de la ciudad, sino en zonas, por ejemplo, agrícolas o en espacios geográficos en donde de repente no hay mucha densidad poblacional, ¿de acuerdo? Así que voy a hablar el día de hoy sobre servidumbre, de repente aspectos muy puntuales, ¿de acuerdo? Muy puntuales, cómo se configura, digamos que cuál es la utilidad que se tiene en este tipo de derecho real, eh, y digamos, qué es lo que se puede hacer en últimas para que nosotros podamos aprovechar de mejor manera este derecho real, ¿de acuerdo? Entonces voy a tomarme unos minutos para hablar de servidumbre y luego voy a entrar con hipoteca. Yo sé que sobre hipoteca hay muchas interrogantes. Recuerden que estos cursos o estas clases, amigos, son eminentemente prácticas, ¿de acuerdo? Acá no voy a entrar mucho en doctrina porque eso además lo tienen en los materiales que les hemos dado de manera gratuita. Espero que hayan podido revisar por lo menos algunas lecturas de ese compendio de lecturas que les hemos regalado. Y también espero que hayan podido leer alguna sentencia, alguna casación de ese compendio de sentencias que también les hemos regalado completamente libre a ustedes, los que se han inscrito en este curso. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces con lo que está eh, planificado para el día de hoy. Voy a hablar primero de la servidumbre, ¿de acuerdo? Y luego voy a hablar de hipoteca, ¿de acuerdo? Bien. Primero hay que entender, amigos, que la servidumbre debe analizarse de acuerdo al origen que ésta tenga, ¿no? La primera sesión de este curso de 10 sesiones gratuitas, recuerden que yo les había hecho una precisión en el sentido de que a veces uno cuando estudia derecho, el profesor hace una explicación de naturalezas jurídicas, de clasificaciones, y a veces uno no sabe dónde aterriza ese aspecto teórico, o sea, en qué momento yo lo voy a poder utilizar. Y me parece que ahí hay una falta de, por lo menos, comunicación, porque esas clasificaciones y esos conceptos se van a utilizar en todo momento, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, no sé, pues no sé, muchos de ustedes yo sé que litigan, y cuando tú estás en tu consulta con el cliente, una cosa es que te den la pregunta por escrito y tú tengas el espacio y el tiempo para rebuscar y buscar todos los libros y de repente por ahí dar alguna respuesta. Y otra cosa muy distinta es que el cliente venga y en vivo y en directo te haga la consulta y tú en ese momento tengas que responder, ¿no? Yo estoy completamente seguro porque me ha pasado que cuanto más uno lee, va a llegar un momento en el que uno se va a preguntar y va a decir, oye, ¿para qué estoy leyendo tanto que esto no me va a servir? Porque probablemente en muchos meses, incluso en algunos años, todo lo que has estudiado no te sirva, porque la práctica judicial es recurrente. Por ejemplo, ustedes saben bien que en procesos judiciales, ¿qué es lo recurrente? Nulidades,
¿Qué es lo recurrente? Resolución de contratos. ¿Qué es lo recurrente? Derechos reales, propiedad, posesión. Es lo recurrente, ¿verdad? Pero eso no significa que uno deje de estudiar y de leer los otros temas que no son recurrentes, porque con seguridad, amigos, va a haber algún momento en el que ustedes van a poder utilizar ese conocimiento. Así que no hay pierde con esto. Por eso la lectura de la doctrina es importante y es esencial. Entonces uno debe tener siempre esos tres elementos: la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Yo que litigo les doy ese orden de prelación, no al revés. Repito, ley, jurisprudencia y doctrina. Joel, ¿y por qué no está antes la doctrina que la jurisprudencia? Justamente porque litigo. Yo tengo que saber cómo los jueces resuelven. Yo no tengo que saber cómo Albaladejo resuelve un caso, cómo entiende la posesión estos autores extranjeros. Eso es en orden de prioridad no es que no me interese, sino que prefiero entender cómo que los jueces resuelven temas de posesión antes que cómo algún autor plantea su teoría o su naturaleza jurídica. Entonces, si tú eres litigante, si tú estás y tienes casos y ejerces, ese es el orden de prelación que tú debes tener siempre en cuenta: ley, jurisprudencia y doctrina. Si eres investigador, obviamente tiene que ser pues distinto, porque tu primera fuente va a ser la doctrina, es obvio. Después de la doctrina, ¿qué vendrá? De repente la ley y al final la jurisprudencia, porque eres un investigador. ¿Ok? Entonces, no hay pierde, amigos, con la consulta de los materiales que yo recomiendo mucho que hagan. No, de repente tú no me va a servir, sí te va a servir. Te aseguro que te va a servir en algún momento. ¿De acuerdo? Bien. Y yo decía, a razón de este comentario, que las instituciones jurídicas tienen que analizarse no solamente en torno a su concepto, sino también en sus diversas clasificaciones. Cuando yo voy a hablar de servidumbre, va a haber una clasificación de las tantas clasificaciones de la servidumbre que va a residir en el origen, es decir, en qué surge o de qué manera surge una servidumbre. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de las servidumbres legales y luego hablaré de las servidumbres convencionales. Legales son las que establece la norma. Por ejemplo, en materia de edificaciones o en materia de urbanismo, hay muchas normas que establecen servidumbres legales, ¿no? Valga la redundancia, que uno no las puede dejar de lado, las tienes que cumplir sí o sí. Esa servidumbre tiene su origen en la norma. Pero, por ejemplo, habrán otros casos en donde las partes, los sujetos de derecho, a través de un acuerdo, usualmente es un contrato de servidumbre, van a llegar a un acuerdo para que exista esa servidumbre, ¿no? Ese será el supuesto del origen convencional, es decir, la servidumbre tiene un origen no en la norma, sino en el acuerdo de las partes. Fíjense, 1035 del Código Civil, artículo 1035 del Código Civil, ¿no? Este artículo dice que la ley o el propietario de un predio puede imponerle gravámenes en beneficio de otro que den derecho al dueño del predio dominante para practicar ciertos actos de uso del predio sirviente o para impedir al dueño de este, es decir, del predio sirviente, el ejercicio de alguno de sus derechos. ¿Ok? Acá hay que entender, amigos, que cuando hablamos de servidumbre, vamos a identificar dos tipos de predios: el predio dominante y el predio sirviente. ¿De acuerdo? El que se ve limitado en muchos casos de ejercer alguno de los atributos de la propiedad, evidentemente va a ser el predio sirviente, el que sirve. ¿A favor de quién? A favor de un predio dominante. Ahora voy a explicar en qué consiste de manera más concreta ese predio dominante y ese predio sirviente. Pero siempre debemos estar ante la existencia de dos predios. Siempre. ¿De acuerdo? Sigo. Las servidumbres son inseparables de ambos predios. Solo pueden transmitirse con ellos y subsisten cualquiera sea su propietario. Esta es una característica fundamental, amigos, de la servidumbre, porque fíjense que este es uno de los pocos derechos reales que en realidad podría decirse que tienen una atemporalidad. Es decir, que en el tiempo no tienen una limitación, porque la servidumbre subsiste al propietario. Pueden pasar decenas de propietarios, pero la servidumbre va a subsistir a ellos. ¿Por qué? Porque está pegada, está inseparable de los dos predios. Nuevamente, predio dominante
predio sirviente. La servidumbre se va a encontrar entre esos dos predios. ¿De acuerdo? Joel, pero ¿y si el suelo desaparece? Ya, si el suelo desaparece, pues tendríamos que estar en un caso en donde, por ejemplo, no sé, pues se ha tragado la tierra por algún problema geográfico, ¿no? Ya tendríamos que estar en ese supuesto para que ese predio desaparezca, pues, ¿verdad? O, por ejemplo, los supuestos en donde las aguas empiezan a ganar terreno y, digamos, ya lo que antes era tierra deja de serlo para convertirse en un río o para convertirse en mar, por ejemplo, o en un lago, ¿no? Obviamente puede ocurrir lo contrario también, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, esto es una historia personal, mis abuelos tienen, o mejor dicho, tenían, porque ahora hay herencia de mi padre y de mis tíos, tenían un terreno bastante grande frente al lago Titicaca. Yo me acuerdo que cuando tenía 5 o 6 años, todos los veranos íbamos a Puno y pasábamos el verano frente al lago, una casa linda que ya tenían mis abuelos. Y yo recuerdo que cuando tenía esa edad, 5, 6, 7, 8 años, yo veía el lago enfrente de la casa. Pero ahora que han pasado más de 30 años, el agua se ha retirado de esa zona y lo que está frente a la casa ya no es el lago, sino es tierra, es un predio. Se ha ido ganando espacio para los propietarios contiguos que tenían o que tienen predios frente a lo que era un lago, ahora ya no es un lago, ahora simplemente es tierra. ¿De acuerdo? Puede ocurrir el fenómeno contrario también. Las servidumbres son perpetuas, salvo disposición legal o pacto en contrario. Decía eso hace un momento de la característica de las servidumbres, ¿no? Son eternas. Las servidumbres son eternas. ¿Ok? Las servidumbres además son indivisibles. Por consiguiente, la servidumbre se debe entera a cada uno de los dueños del predio dominante y por cada uno de los del predio sirviente. Acá algunos autores, por ejemplo, hacen referencia a la existencia de un deudor y un acreedor. El acreedor va a ser el propietario del predio dominante y el deudor va a ser el propietario del predio sirviente. Por eso el artículo 1038 del Código es muy claro, dice, la servidumbre se debe entera a cada uno de los dueños del predio dominante, porque ellos vendrían para un sector de la doctrina a ser los acreedores. Me debes esa servidumbre. Y los propietarios del predio sirviente serían los deudores de esa servidumbre a favor del predio dominante. ¿De acuerdo? Pero esa característica de que es perpetua y de que es indivisible, la debemos tener muy, muy en cuenta. Recuerden, en la clase anterior yo he hecho referencia a eh, otro derecho real y donde señalaba que su característica es que es temporal, no es eterna, ¿cierto? En cambio, en el caso de la servidumbre estamos en presencia de una característica que me lleva a aseverar que es perpetuo y además que es indivisible. ¿Ok? Ahora, fíjense este expediente que es un expediente bien interesante, ¿no? Dice expediente 1412-98 Corte Superior. Las servidumbres son gravámenes, la servidumbre es un gravamen, que la ley o el propietario de un predio sirviente impone a otro predio llamado dominante y pueden ser adquiridas por ley, por convención o por prescripción. Es título suficiente para acreditar la servidumbre convencional el documento privado en que conste la autorización del propietario del inmueble llamado a actuar como predio sirviente. ¿De acuerdo? Mucho ojo con esta explicación que da el Poder Judicial. A ver, vamos a algunos supuestos, ¿no? Este es el típico caso, servidumbre de paso. Es el típico supuesto, ¿de acuerdo? Un terreno sin acceso a la carretera principal se vuelve inaccesible para vehículos de carga. El propietario establece una servidumbre de paso sobre el predio vecino, permitiendo la construcción de un camino de acceso. El dueño del terreno negocia con el vecino para establecer la servidumbre de paso mediante un acuerdo privado. Si el dueño del terreno lo vende, el nuevo propietario mantendrá el derecho de paso. Obviamente, recuerden, la servidumbre persigue al predio. La servidumbre es irrelevante. ¿Quién es el propietario? No le interesa la servidumbre si hay varios propietarios, nuevos propietarios, transferencia del predio dominante, del predio sirviente, no. La servidumbre persigue al predio. La servidumbre no persigue al titular. ¿De acuerdo? Además, la servidumbre permanece en el tiempo, garantizando el acceso al predio.
El terreno, en ese sentido, el terreno que antes era inaccesible, ahora aumenta su valor, ya que puede usarse para agricultura o vivienda, trayendo más compradores. Hay todo un cambio en el fenómeno económico del predio, que sería el predio dominante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya vas a poder tener una vía de acceso a ese bien, ¿sí? Otro tipo de servidumbres, servidumbre de desagüe y desarrollo urbano. Ese también es bastante frecuente, ¿no? Un empresario adquiere un terreno para construir un centro comercial, pero el predio no tiene conexión al sistema de alcantarillado. Se establece entonces una servidumbre sobre el predio vecino para conectar el desagüe con red pública. Es una servidumbre de desagüe y desarrollo urbano, más conocidas con esos nombres. Si el centro comercial es vendido, la servidumbre va a seguir beneficiando al nuevo dueño, que es lo que mencionaba en virtud del artículo 1036. La servidumbre, además, amigos, beneficia a todos los que tengan derecho con respecto a las instalaciones del centro comercial. Obviamente, porque hay un desarrollo urbano, ¿no? La servidumbre, en este caso, permite que el centro comercial opere con normalidad, favoreciendo el crecimiento comercial en la zona y evitando que el terreno quede inutilizado. ¿Ok? Los grandes proyectos inmobiliarios, por ejemplo, amigos, y muchos de ellos, ojo, venden solamente predio, y esto es algo que yo siempre recomiendo cuando me hacen consultas, ¿no? Me dice, doctor, quieren venderme un lote a tanto, el precio está súper bueno, me dice. Y una de las primeras cosas que yo pregunto es, ¿tiene agua y desagüe o no? Porque claro, tú puedes comprar tu terreno soñado y bonito, todo genial, pero en esa compra, amigos, tú tienes que verificar un montón de cosas. Por ejemplo, ¿cuánto te va a costar, por ejemplo, trasladar materiales para construir a esa zona? Por ejemplo, conexiones de servicios públicos, agua y desagüe, porque de lo contrario tú vas a tener que cavar silos. Y no sé si a ti te gusta vivir con silos, ¿verdad? eh, Fuera del tema de la independización y el trámite registral. O sea, el asunto, amigos, es mucho más complejo de lo que uno cree. A veces uno se emociona porque va a tener su lote a 30.000, 50.000 soles. Se emociona. 300 metros, tan barato, lo compro de una vez, es una inversión. Pero lamentablemente, a veces el retorno de esa inversión se vuelve muy, muy lejano en el tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene servicios básicos, porque no tiene conexiones de agua y desagüe, porque ni siquiera tiene puntos para poder poner electricidad, porque, por ejemplo, no está cercado el predio matriz, se pueden meter invasores, etcétera, ¿de acuerdo? Hay muchos factores que uno tiene que analizar, ¿de acuerdo? El precio no es el factor. A veces esas inversiones, amigos, son las peores inversiones, ¿de acuerdo? Pero uno que no sabe a veces se deja engatusar. ¿No? E incluso te dice, no, vamos a construir un hotel acá al medio del proyecto y el hotel va a hacer que todos los predios contiguos se revaloricen. Ya, esa es poesía, pues, ¿no? Entonces, en ese tipo de transacciones hay que tener siempre un due diligence adecuado, una diligencia que sobrepase la diligencia estándar y hacer las preguntas que tú tienes que hacer para adquirir este tipo de bienes. Y un dato adicional. Si tú empiezas a preguntar todas estas cosas y el vendedor te empieza a responder de mala gana, no compres. No compres, porque ese vendedor se ha dado cuenta que tú sabes, porque estás haciendo esas preguntas. Como tú sabes, ese vendedor va a tratar de desanimarte. ¿De acuerdo? Entonces hay algunas cosas que uno puede ir aprendiendo en la práctica. Otro, servidumbre de acueducto y sostenibilidad agrícola. Un agricultor posee un predio que no tiene acceso directo a una fuente de agua. Se establece una servidumbre de acueducto sobre un fondo vecino para permitir el paso de tuberías de riego. Con el tiempo, el predio se divide en 3 lotes y se vende. La servidumbre se pacta por acuerdo entre propietarios. Aunque el predio se divide en tres, todos los nuevos conservan el derecho al agua sin aumentar el volumen permitido, naturalmente. La servidumbre permite entonces que las nuevas parcelas mantengan un acceso al agua, asegurando la producción agrícola sostenible sin afectar al dueño. Nuevamente, amigos, empecemos por la idea de que son dos predios grandes. Predio dominante, predio sirviente. En el mismo caso, se logra constituir un derecho de servidumbre entre los propietarios de ambos bienes. Una vez que la servidumbre existe a través de un acto jurídico, a través de un acuerdo, el predio se divide en tres. La pregunta es, ¿se pierde la servidumbre?
Y la respuesta es que no. Nuevamente, ¿por qué? Porque la servidumbre es inherente y es indesligable del predio y además es perpetua. No interesa quién es el propietario, ¿de acuerdo? Porque la servidumbre subsiste a la existencia misma del bien. Servidumbre de vista y protección del valor inmobiliario. Fíjense, esta es una servidumbre interesante, ¿ah? Fíjense. Un hotel de lujo con vista al mar tiene una servidumbre de vista sobre un predio vecino, lo que impide la construcción de edificaciones que bloqueen la panorámica, la vista panorámica, ¿no? La servidumbre de vista no desaparece si cambia de dueño el hotel, obviamente por la misma característica que mencionaba. La servidumbre es eterna. Cada huésped y cada propietario del hotel se benefician íntegramente de la vista protegida. En ese sentido, el hotel conserva su atractivo turístico y su valor de mercado, ya que la servidumbre impide que un edificio vecino bloquee la vista. Sobre este punto me detengo 2 minutos, amigos, para comentar un casito. Acá la pregunta de la consulta, ¿no? Este es un caso real. Me hicieron una consulta porque estaban construyendo en las dunas de Ica, querían construir un hotel. Entonces, la empresa me hace una consulta legal y me plantea algunas preguntas, y una de esas preguntas estaba enfocada justamente en ese tema de la servidumbre de vista. La pregunta que me hacían es, doctor, ¿conviene tener una servidumbre de vista o conviene celebrar un contrato con el predio que está frente a mí para que esa persona se obligue a no construir un edificio alto frente a mí que me va a tapar las dunas? Repito, por un lado estamos hablando de si es que corresponde celebrar un acuerdo de servidumbre de vista, derechos reales, o por otro lado, si mejor sería celebrar un contrato que tenga una prestación de no hacer para el predio que está frente a mí. ¿No hacer qué? No construir, no sobreedificar, a efectos de que no me tape la vista, la preciosa vista que tengo a las dunas, ¿no? Consulto en el chat, a ver, adivinen. ¿Servidumbre u obligaciones? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué conviene? ¿Una servidumbre o conviene plantear celebrar un contrato? Solamente póngame, servidumbre o obligaciones, nada más. Estoy de acuerdo con ustedes, amigos. Me voy por una servidumbre. Me voy por una servidumbre. Justamente por esta característica de que la servidumbre persigue al bien, persigue a los bienes. En el caso de si me fuese por obligaciones, tengo un gran problema, porque las obligaciones vinculan a los sujetos. Entonces, basta que el propietario de ese predio que está frente a mí deje de ser propietario o lo venda a un tercero, y yo frente a ese tercero no voy a poder exigirle nada, porque ese nuevo propietario me va a decir, reclámale al anterior, con él tienes el contrato. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con estas distinciones que no son solamente teóricas, amigos, sino son distinciones prácticas. ¿Ok? Si el predio dominante, ojo con este tema, si el predio dominante se divide, la servidumbre subsiste en favor de los adjudicatarios que la necesiten, sin exceder el gravamen del predio sirviente. ¿Ok? Nuevamente, la característica de la servidumbre, que es que estamos en presencia de un derecho real, como lo dice cierto estatuto de la doctrina, que es perpetuo, hace que sea irrelevante si el predio dominante se divide en tantas veces o en tantas parcelas se quiera dividir, porque la servidumbre va a subsistir. ¿De acuerdo? Bien. Miren, este es un caso práctico, ¿ah? Que le hemos sacado de una consulta también que nos hicieron. Obviamente se han cambiado los nombres, pues, ¿no? La familia Vargas es propietaria de un fondo rústico, que es el predio dominante. Recuerden nuevamente, en servidumbre hablamos del predio dominante y del predio sirviente, ¿ok? La familia Vargas es propietaria de un fondo que es el predio dominante, que no tiene acceso directo a la carretera principal. Joel, ¿por qué predio dominante? Porque el predio dominante es aquel que va a necesitar de la servidumbre.
Y el predio sirviente es aquel que se va a encontrar obligado a cederle esa servidumbre. Por eso es sirviente, porque no tiene otra alternativa. Vuelvo al ejemplo. La familia Vargas es propietaria de un fundo rústico que no tiene acceso directo a la carretera principal, por lo que años atrás establecieron una servidumbre de paso sobre un fundo vecino, que va a ser el predio sirviente, para poder salir a la vía pública. Con el tiempo, la familia decide dividir su fundo en 3 lotes independientes y se venden 2 de ellos. Me refiero al predio dominante. ¿Ok? Los nuevos propietarios de estos lotes necesitan seguir utilizando el camino para acceder a la carretera. Primer punto, la servidumbre no se extingue con la división del fundo dominante. Lo acabo de explicar. Porque esos sublotes igual van a requerir de esa servidumbre para salir a la pista. ¿Ok? 2. Los nuevos adjudicatarios que necesitan la servidumbre tienen derecho a seguir usándola, pero sin aumentar la carga para el predio sirviente. Por ejemplo, no podrán ensanchar el camino o exigir nuevas rutas. ¿De acuerdo? 3. Si uno de los lotes tiene acceso independiente a la carretera, su nuevo dueño no podrá exigir el uso de la servidumbre. Recuerden, amigos, que esta figura de la servidumbre es, digamos, es un permiso que es absolutamente necesario, ¿no? Algunos autores dicen, por ejemplo, que una característica de la servidumbre es que es excepcional, pero absolutamente necesario. Es decir, si no tienes ninguna otra alternativa para que el predio dominante pueda servirse, pueda utilizar o pueda salir, por ejemplo, una pista, entonces la servidumbre tiene que ser declarada sin ningún tipo de inconveniente y si es que las partes no la quieren celebrar, pues tendrás que recurrir a la ley. La ley establece tipos de servidumbres que se originan en normas legales. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con esto. ¿Ok? Algunas características adicionales, ¿no? Recae exclusivamente sobre predios, la servidumbre, ¿no? Solo respecto a esto se establecen estas aplicaciones. Siempre se va a configurar en un delimitado ámbito. De lo contrario, se tendría un usufructo, ¿no? Siempre tiene que pensarse en que es lo estrictamente necesario para la circunstancia específica. ¿Ok? No, es que necesito que me den una servidumbre de paso de 2 vías, ida y vuelta, ya. Eso, por ejemplo, ningún sentido, pues. Ningún sentido. ¿De acuerdo? Permite la utilidad del predio vecino, ¿no? Y todos los titulares del predio dominante o sirviente tienen el íntegro derecho a ejercer la servidumbre. ¿De acuerdo? El usufructuario puede constituir servidumbres por el plazo del usufructo con conocimiento del propietario. Desde la clase anterior hemos hablado del usufructo, ¿eh? Así que recomiendo que puedan revisar esa clase también, la clase 9. A ver, vamos terminando con servidumbre. ¿Cuáles son los tipos de extinción de la servidumbre? Las servidumbres se extinguen por destrucción total, voluntaria o involuntaria de cualquiera de los edificios, de cualquiera de los predios, es decir, del dominante o del sirviente. ¿De acuerdo? En otras palabras, tendrías que desaparecer el suelo cuando estamos hablando de predios rústicos, por ejemplo, que es en la generalidad de los casos, ¿no? Chacras, por ejemplo, las chacras, los fundos, ¿no? Algunos fundos están muy metidos, entonces necesita una servidumbre para ir a la carretera. No hay otra forma de que salga, ¿no? Eh, pero reviven por la reedificación, ¿no? Siempre que pueda hacerse uso de ellas. Esto en el caso de construcciones, ¿no? Cuando hay construcciones y uno necesita constituir este tipo de derecho real. ¿De acuerdo? Las servidumbres se extinguen en todos los casos por el no uso durante 5 años. Un comentario breve sobre esto. La prueba manda. Entonces, si tú eres titular del predio sirviente, obviamente tú vas a tener el interés de que no exista servidumbre. Entonces la norma dice, bueno, oye, te voy a dar esta alternativa. Si no se usa esa servidumbre por durante 5 años, se extingue la servidumbre. La pregunta de fondo es, la pregunta de fondo es, ¿qué pasa si es que luego se inicia una nueva acción judicial? Porque ahora sí se requiere tener una servidumbre para acceder a la carretera, por ejemplo.
En estos casos, lamentablemente, y es altamente probable que el juez vuelva a ordenar que se pueda constituir una servidumbre de paso en ese caso, ¿no? Acá el factor que va a tener gran preponderancia de autores es fundamentalmente está enfocado en la utilidad que se le va a dar al predio, que no es el predio sirviente, sino el predio dominante, que en últimas vendría a ser nuevamente un ejercicio en desmedro del propietario del predio sirviente, que le va a dar el beneficio al predio dominante para que éste pueda tener esa utilidad económica. Recuerden ustedes que en la clase de propiedad, en la primera clase de propiedad, nosotros hablábamos sobre los límites en el ejercicio del derecho de propiedad, ¿no? Y no es que el derecho de propiedad sea ilimitado. Yo soy propietario y puedo hacer lo que quiera. No. El derecho de propiedad tiene infinidad de límites e infinidad de supuestos en donde tu derecho de propiedad va a ceder frente a una circunstancia distinta. La servidumbre, por ejemplo, es un claro caso en donde el derecho de propiedad del predio sirviente se va a ver menoscabado. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado siempre con esas precisiones. Bien, aquí hay algunas preguntas, las voy a resolver únicamente sobre servidumbre y luego voy a entrar a hipoteca. Claro, yo sé que muchos de ustedes están esperando hipoteca. A ver, eh, ¿es posible que el acreedor pueda realizar una anotación de demanda de obligación de dar suma de dinero o embargar la servidumbre que ostenta la parte deudora sobre un terreno? A ver, lo que pasa es que la servidumbre, en realidad, yo entiendo tu pregunta, es una buena pregunta, porque algunos piensan que la servidumbre puede generar un beneficio. Por ejemplo, oye, mi servidumbre de paso, voy a cobrar como un peaje por esta servidumbre. O sea, algunos confunden la naturaleza de la servidumbre. En estricto, no tendría, digamos, no se estaría cautelando la finalidad de lo que es una servidumbre, porque acá tú estarías hablando ya de un negocio, porque lo que me dices es, hoy me deben plata, como me debes plata, yo sé que tienes una servidumbre a tu favor, que medida cautelar sobre esa servidumbre a tu favor. Entonces yo me voy a beneficiar de eso ya. El sentido de la servidumbre no es necesariamente eso, ¿de acuerdo? Tendrías que ir, en todo caso, en vez de irte por la servidumbre, vete por el predio sirviente, ¿no? Cautelar sobre el predio sirviente o cautelar sobre el predio dominante, según en qué caso estés tú litigando, ¿no? A favor de quién estés litigando. ¿De acuerdo? A ver, claramente, amigos, acá vamos a volver a la utilización de normas técnicas, ¿no? Un espacio chiquitito no puedes dar servidumbre, pues, porque te comes ese espacio, ¿cierto? Entonces acá la aplicación de las reglas técnicas va a ser esencial. Es como, por ejemplo, procesos judiciales de división y partición. ¿No? Hay normas urbanísticas, normas reglamentarias que dicen, oye, no sé, pues si el predio mide 2 por 2, división y partición de 4 metros cuadrados, para uso habitación, para casa vivienda, no, no tiene sentido. Remata el bien. Pero, por ejemplo, si son galerías, ahí sí tú podrías entender, oye, una galería, una tiendita puede funcionar en 2 metros cuadrados. Sí puede funcionar, sí, pues yo lo veo, lo vemos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que analizar el caso concreto siempre, ¿sí? ¿Es posible solicitar servidumbre de paso para que transiten camiones de extracción de arena, ¿no? Si la única vía de acceso para vehículos grandes es por la servidumbre, sí, sí. Pero, nuevamente, esto lo tienes que probar, ¿no? No, probablemente vayas a entrar a un proceso y en ese proceso vayas a tener, digamos, que entrar a probar que es una necesidad ineludible, que tú necesitas que se constituya esa servidumbre para que tú puedas darle la utilidad económica al bien, que sería el predio dominante, que es el que está pidiendo la servidumbre. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, Eh, si sabemos que la servidumbre es el derecho real perpetuo, pero supongamos que el predio sirviente fue expropiado por el Estado, igual persistiría aquella servidumbre si el nuevo adquirente es el Estado. Bueno, acá hay un debate, esta es una gran pregunta, ¿no? Acá hay un debate porque si bien es cierto, la titularidad del bien la va a tener el Estado, yo creo, esa es la opinión que yo manejo sobre esta pregunta, si es que no hay otra forma de que el predio dominante pueda acceder a lo que quiera acceder y el predio sirviente le pertenece al Estado,
la servidumbre tiene que darse. Pero si existe otra forma y el Estado, que sería, por ejemplo, el demandado, dice, no, tú puedes irte por el otro lado, tú puedes entrar por el otro predio. Si es que hay una prueba de que eso se puede hacer, pues el Estado va a mantener incólume su derecho de propiedad. Porque además hay otro detalle ahí, amigos. Si se ha expropiado el bien, significa que la expropiación sirve para un fin común, que es un fin supremo, es un fin que nos interesa a todos. Y esa finalidad va a ser mucho más potente que una finalidad particular, individual. Por eso ustedes cuando hablen de expropiación siempre tienen que tener en mente, amigos, que estamos hablando no de un interés particular, estamos hablando de un interés común. Y eso, en la línea, en la prelación, obviamente va a vencer a todos. ¿De acuerdo? Bien. Sí, recuerden que la servidumbre tiene un origen normativo, pues iniciar acciones legales para que te puedan dar eh, ese paso, digamos, ¿no? Ah, se tienen que inscribir la servidumbre, obviamente. La servidumbre tienen que inscribirla, amigos, porque recuerden que persiga el bien, ¿ok? Eh, ¿Se puede prescribir una servidumbre? A ver, la norma específicamente, amigos, no permite que esto ocurra, ¿de acuerdo? Lo que tú vas a prescribir es el predio sirviente o parte del predio sirviente donde se encuentre la servidumbre. Si tú vas a prescribir ese predio que tiene servidumbre, el propietario del predio dominante igual te va a pedir la servidumbre, pues. ¿De acuerdo? Porque no importa la titularidad del bien, la servidumbre siempre persigue al bien, no al sujeto. ¿Sí? Bien. Hasta aquí entonces sobre servidumbre. He respondido todas las preguntas que me han hecho. Vamos ahora a entrar, amigos, a hipoteca. ¿De acuerdo? Décima sesión, nuestra última sesión, aspectos esenciales sobre la hipoteca. ¿De acuerdo? Bien. Por la hipoteca se afecta a un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero. La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los derechos de persecución, los derechos de preferencia y los derechos de venta judicial del bien hipotecado. Les suelto un tema de tesis. Tema de tesis. ¿Por qué no se permite el pacto comisorio cuando hablamos de hipoteca? Porque tú el bien lo tienes que remandar a un remate. ¿Por qué no me puedo quedar yo con el bien? En otros sistemas, por ejemplo, eh, cuando se hablaba de hipoteca, pero también cuando se hablaba de prenda, otros sistemas permiten lo que se denomina el pacto comisorio. El pacto comisorio es que, oye, me das la garantía de bien mueble o inmueble. Bien mueble, prenda. Bien inmueble, hipoteca. Si no me pagas en tanto tiempo, yo me puedo quedar con el bien. Pacto comisorio. ¿De acuerdo? Ese pacto no está permitido, por ejemplo, en hipoteca. La pregunta es, ¿por qué no está permitido? Acá hay una razón de por qué sí se debería permitir, amigos. Es una razón de fondo y es una razón estrictamente económica. Fíjense, ¿ah? Actual regulación en el Perú. Te presto una plata, un capital, $100,000. Tú hipotecas, en el mismo contrato de mutuo dinerario se constituye una hipoteca sobre tu inmueble. Tu inmueble está valorizado en $100,000 también. Me tienes que pagar a un año. Capital más intereses. Nunca me pagas capital, nunca me pagas interés. El procedimiento en el derecho peruano es que cuando existe eso, voy a ejecutar la hipoteca. ¿Qué significa ejecutar la hipoteca? Voy a vender el inmueble. Se va a vender el inmueble. Va a ir a un remate. ¿De acuerdo? Entramos al remate. Usualmente el remate va a entrar con un bien que va a tener un precio castigado. Es decir, si el bien valía $100,000, al remate no va a ir con $100,000. Irá con 80,000, con 70,000. Entonces, aquí pierden todos. Pierde el propietario del inmueble,
porque están rematando su inmueble a un precio menor y ese propietario va a seguir debiendo, porque recuerden que le ha prestado 100.000 y eso le tienes que sumar, digamos, 10.000 de intereses. O sea, su deuda total 110. Oye, pero el inmueble lo están vendiendo 80. Entonces el propietario del inmueble rematado va a perder. El acreedor también va a perder, porque el acreedor le deben 110 y al remate del inmueble le van a dar 80. Si es que lo rematan en primera convocatoria, ojo, ¿ah? Recuerden que los inmuebles, recuerden que los inmuebles van a entrar siempre a un remate. Usualmente lo compran en tercera convocatoria. Y en cada convocatoria, para el remate, amigos, el precio disminuye. Por eso es súper complicado que en primera convocatoria tú rematen el bien. A no ser pues que sea una ganga, ¿no? A no ser que el monto sea pues tan atractivo que pues tú tengas que entrar ahí a luchar, ¿no? A pujar, como dicen, con los otros que están interesados en el bien, ¿sí? Entonces, mucho cuidado siempre con esos detalles, que no son detalles menores. Entonces, el acreedor también pierde, porque solamente le van a dar, ni siquiera le van a dar 80.000, tienen que descontar todo el trámite, le darán 75, pero le van a seguir debiendo 35.000. Entonces, si el pacto comisorio se permitiese, amigos, yo creo que primero, propietario del bien va a vender su bien al valor del mercado, lo va a tasar, acreedor va a adquirir, se va a quedar con el bien a valor del mercado, probablemente eso cubra la deuda completa. Y tercero, la sociedad también va a generarse o se va a generar un beneficio. ¿Por qué? Porque recuerden, amigos, que los impuestos y el tema tributario va a tener una recaudación mayor, ¿no? Entonces, ahí hay un tema económico que se tiene que analizar respecto al pacto comisorio. Ahora, ¿qué es lo primero que dicen cuando dicen, no, la hipoteca no se debe permitir que el acreedor se quede con el bien hipotecado? ¿Por qué? Porque va a generarse abusos. Ese es el argumento más fuerte, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, lo que pasa y lo que querían que pase con la anticresis. ¿Qué pasaba con la anticresis? Te presto una plata y tú me das un bien para que yo lo use. Como yo te estoy prestando un capital, primero tú no me vas a pagar intereses. Solamente me vas a devolver al término de 3 años el capital y en esos 3 años tú me vas a permitir que yo utilice el bien. Entonces, mi contraprestación por el capital que te estoy dando va a ser utilizar un bien inmueble. Entonces, ¿qué hacen muchas personas? Y la anticresis, amigos, funciona muy bien en ciudades distintas a Lima. En Cusco, por ejemplo, hay full anticresis. En Arequipa he visto anticresis. En Puno he visto anticresis. En el sur, la anticresis es una figura, amigos, súper recurrente, súper utilizada. ¿Qué es lo que hacen estas personas que están poseyendo el bien? Oye, ya pasaron 3 años, pues devuélveme el capital, te he dado 30.000 dólares. ¿Cuándo me vas a devolver los 30.000? Y el que te debe la plata dice, oye, no sé, no he podido, no puedo juntar la plata. Y lo que hacen los que están en el predio dice, si quieres te presto 30 más. ¿Sí puedes prestarme? Sí, te puedo prestar. Ah, ya, pues ya. ¿Por qué hacen eso, amigos? Porque tienen la tranquilidad de que tienen la posesión de un inmueble. Y obviamente ese inmueble tiene un monto mucho valor, mucho mayor en el mercado. Entonces, de esa manera, estas personas empiezan a hacerse de propiedades con el uso del anticresis. Y el precio que ellos tienen es un precio que es ínfimo en el mercado inmobiliario. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado siempre con ese concepto, con esa idea del pacto comisorio. Porque ustedes siempre cuando vayan a hacer una tesis, siempre tienen que preguntarse por qué. ¿Por qué esto está prohibido en el código? ¿Por qué? Hay, por ejemplo, muchos autores no lo explican, ¿no? Simplemente dicen, no se puede y no se puede, ¿no? O ¿por qué lo nulo es nulo? Porque recuerden, amigos, que la teoría de la nulidad siempre se ha enfocado en el resguardo de intereses. La nulidad importa un mecanismo de castigo del sistema jurídico porque existe algo que nos interesa a todos como sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, como a todos nos interesa como sociedad,
el sistema le otorga eso. Si pasa esto, nulo. ¿Y quién puede pedir la nulidad? Literalmente todos. Hasta el Ministerio Público pide nulidades. Hasta el juez de oficio puede dar nulidades. Porque la esfera de intereses que se protege es general, es común, es social. En cambio, la anulabilidad no le interesa a la sociedad. Por eso solamente los que pueden pedir anulabilidad son las partes que celebran el acto. Pero ese concepto, amigos, de nulidad y anulabilidad, a razón de la esfera de intereses que se protege, ha cambiado en el tiempo. Ese es otro gran tema de tesis, por ejemplo. Un caso muy concreto, derecho de familia. Oye, ¿por qué el tema de la adopción debe tener o tiene tantas barreras? Otro tema del propio cuerpo. Oye, ¿por qué no se permite a una persona de 16 años con autorización que pueda cambiarse de sexo? ¿Por qué el Estado tiene que intervenir? Tiene que decir, no puedes. O, por ejemplo, otro caso muy real. ¿Por qué yo tengo que encontrar una causal para divorciarme? ¿Por qué tengo que meterme en un juicio? Si para casarnos necesitamos dos, durante el matrimonio, ante la ausencia de la voluntad de uno, debería permitirse el divorcio sin causal, sin proceso, un mero trámite notarial. Yo no quiero estar casada contigo, terminemos. Voy a la notaría, hago mi trámite, lleno mi formulario, te paso el formulario, nos ponemos de acuerdo sobre los bienes. Si no hay acuerdo sobre los bienes, judicializamos. Pero ya no estoy más casado contigo. ¿Por qué el Estado me tiene que obligar a que yo tenga que encontrar una causal para mantenerme casado contigo? ¿No? En otros países esto ya es del medioevo, pues. El divorcio con causal en otros países, cuando yo he viajado fuera del Perú y se discuten algunos de estos temas, los profesores de otros países me dicen, oye, ¿y por qué? Me dice, ¿ah? Por qué el sistema es tan protector del matrimonio? ¿Por qué el sistema no quiere los divorcios? Entonces, hay un tema que está vinculado a un entendimiento general social de qué es el matrimonio y el Estado le da una protección, un candado mayor al tema del matrimonio. En otros países eso no existe, ¿no? En temas de familia, amigos, si ustedes han terminado la maestría, vayan a hacerse alguna tesis sobre cualquier tema de familia, porque los temas de familia en el mundo están a la vanguardia. Nosotros estamos en familia realmente muy retrasados, ¿no? Incluso se habla ahora de que es necesario un código procesal de familia. Y yo creo que eso tiene mucho sentido. Porque, por ejemplo, medidas de protección ante una denuncia por violencia. No puedes aplicar las normas del Código Procesal Civil, pues porque se va a demorar una vida tu proceso. Debe haber un proceso particular que tenga reglas específicas para ese tipo de procesos dentro de familia. Violencia, acoso, y las medidas tienen que ser en el acto, en 24 horas. Porque si no te matan y se acabó. Y yo conozco muchos casos, amigos. Con mucha pena conozco muchos casos. ¿No? Los jueces demoran más de lo que deben demorar y la persona ya murió. O ya le generaron daños irreparables a esa mujer. Lamentablemente vivimos en una sociedad que tiene este tipo de problemas. Ojo que en la anticresis, amigos, tampoco hay pacto comisorio. Lo que se produce en la anticresis es un acuerdo entre privados en donde ponen fin a la anticresis y se celebra una compra-venta. Y como yo ya te pagué un precio, digamos, te di una plata, eso deja de ser, deja de estar vinculado a la anticresis y pasa como un precio. Pero tienes que celebrar un nuevo contrato. Lo fácil es que tú ya tienes la posesión. Lo chévere es que tú ya tienes plata y hayas dado, ya has soltado una plata, ¿no? Entonces, mucho cuidado siempre con esos detalles, ¿de acuerdo? Bien. A ver, Corte Suprema. ¿Qué cosa dice la Corte Suprema sobre la hipoteca? La naturaleza de la hipoteca es un derecho real y accesorio afecta a un crédito que grava un inmueble. Si no existe crédito, amigos, no puede existir hipoteca. La hipoteca es accesoria, ¿de acuerdo? La hipoteca es accesoria, ¿sí?
Por tanto, confiere al acreedor el derecho de persecución, pudiendo éste embargar el bien y cobrar su precio con preferencia y según lo establecido en el artículo 1101 del Código Civil, ya que la hipoteca se entiende a todas las partes integrantes del bien hipotecado. Acá, por ejemplo, partes integrantes. Clase 1, Teoría General de los Derechos Reales. ¿Cuáles son las partes integrantes, las partes accesorias? He explicado eso con mucho detalle en la clase 1. ¿De acuerdo? Y en el caso su materia, la ejecutada celebró un contrato de garantía hipotecaria del bien en materia de ejecución y que con posterioridad, citado acto jurídico, se realizó la construcción de una obra que constituye parte integrante del bien principal, por lo que debe seguir la suerte del mismo. Acá hay otro detalle, amigos, y esto es frecuente sobre todo en provincia, ¿no? ¿Qué pasa? Y porque no sabes, ¿ah? ¿Qué pasa? Dos personas, una pareja casados, tienen suelo y construyen con mucho esfuerzo un primer piso, ¿ya? Pero quieren construir un segundo piso. Entonces, para construir el segundo piso, hipotecan el primer piso. Hipotecan lo que ya está construido. Sacan platita del banco, pan, o de un tercero, con esa capital, pum, construyen el segundo piso. Oye, pero uno siempre quiere más, ¿verdad? Uno siempre quiere más, ¿no? Primero tenías tu auto Toyota y ahora ya no quieres Toyota, de repente quieres un Lexus. Ya no quieres Lexus, ahora quieres un Mercedes. Siempre uno va, que es la naturaleza del ser humano, siempre va a querer más, ¿de acuerdo? Y no está mal, no está mal, ¿sí? Se termina el segundo piso, hipotecan nuevamente, se construye el tercer piso. Pero quieren un piso más, hipotecan el edificio y piden el préstamo y lamentablemente ese préstamo ya no lo pueden pagar. Entonces la pregunta que surge ahí es, ¿qué es lo que has hipotecado? ¿Has hipotecado únicamente el piso 3 o has hipotecado todo? La respuesta te la da esta casación. Porque lo edificado sobre el suelo es parte integrante de ese predio. Por ende, la hipoteca va a abrazar los 3 pisos que ya se han construido, va a abrazar todo. Joel, entonces, ¿cómo me libro de este asunto? Independiza cada piso. Es más, independizado te van a dar más plata, porque ya está saneado. Si todo el edificio vale, los 3 pisos valen 600,000, cuando independices y esté saneado cada piso, cada uno te va a valer 250,000 por lo menos. Entonces solamente vas a hipotecar el piso 3, porque sobre ese vas a construir. Entonces, si no puedes pagar eso, simplemente o únicamente perderás el piso 3. No vas a perder toda la edificación. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengan mapeado, amigos, como concepto de parte integrante. La parte integrante en materia de bienes inmuebles es lo que se construye sobre ese suelo y la hipoteca abraza a toda esa construcción. ¿Ok? La hipoteca no puede existir sin una obligación principal. Acá, por ejemplo, cuando se dice esto, los profesores de obligaciones hinchan el pecho porque dicen, ves, derechos reales siempre está supeditado a obligaciones. Nosotros tenemos la sartén por el mango. Y cierto, en el caso de la hipoteca, no puede existir hipoteca sin que exista una obligación principal, ¿no? Ya que la hipoteca tiene por destino asegurar la satisfacción de un crédito. Por tanto, existen dos derechos en muy estrecha conexión entre sí. Por un lado tienes el derecho de crédito o la obligación propiamente dicha, y por otro lado tienes la garantía o el derecho real de garantía. Reales versus obligaciones. En este caso se complementan, ¿no? En tal sentido, el derecho de hipoteca depende de la existencia de la obligación principal que garantiza y la extinción de la obligación que lleva aparejada a la hipoteca. Esto es clarísimo, ¿cierto? Clarísimo. Es también efecto de la accesoriedad la imposibilidad de que la hipoteca experimente un desenvolvimiento autónomo e independiente. Uno de los caracteres esenciales de la hipoteca es la especialidad referida a dos aspectos, en cuanto a la cosa grabada, así como respecto al crédito garantizado. Sin crédito no puede existir hipoteca. ¿De acuerdo? Ojo con eso. ¿Cómo se constituye? Ya, acá hay un debate. Acá hay un debate interesante, fíjense. ¿Ah? La hipoteca se constituye por escritura pública salvo disposición diferente de la ley. ¿Ok? Joel, una cosa es la constitución de la hipoteca
el surgimiento de la hipoteca, y otra cosa es el trámite registral que va a permitir la persecutoriedad. Entonces hay que diferenciar estos dos aspectos, amigos. Repito, una cosa es cómo surge la hipoteca y otra cosa es todo el trámite registral. ¿Se tiene que inscribir en la partida registral? Obvio, obvio, porque eso le va a dar preferencia en el cobro. ¿Ok? Otra pregunta que surge aquí es, Joel, ¿por escritura pública bajo sanción de nulidad o solamente por escritura pública? O sea, ¿forma solemne o forma ad probatione? Y en este caso no estamos hablando de una forma solemne, porque la norma no hace referencia al castigo bajo sanción de nulidad. Pero es obvio que para llegar al registro, amigos, necesitas tu escritura pública. No hay forma de que llegues al registro sin escritura pública. ¿Ok? Ahora, sobre esa formalidad, la Corte Suprema ha dicho algunas cosas interesantes. ¿Ah? Miren, Casación 2638-2002-1, uno que hace poco ha celebrado la Candelaria, ¿verdad? Repito el número de la casación, 2638-2002-1, ¿ok? Si la hipoteca no reúne la forma ad solemnitatem exigida por ley, no tiene existencia legal porque no ha llegado a constituirse. Este caso, si bien la hipoteca sea elevada a escritura pública, la misma no ha sido suscrita por los otorgantes de la garantía de hipoteca. Al no haber suscrito los demandantes de la escritura pública de constitución de la hipoteca, el acto jurídico carece de manifestación de voluntad. Acá hay un debate, amigos, y acá hay un comentario también que quiero hacer, porque miren, en esta casación me dicen que es una forma solemne. Repito, Casación 2638-2002 me dice que la escritura pública es una formalidad solemne. ¿Qué significa? Que si no hay escritura pública, esa hipoteca es nula, por ende no hay hipoteca, porque hay causal de nulidad. Pero esta otra casación dice Casación 1276-2001-Lima. Dice, si bien el artículo 1098 del Código exige como formalidad de la hipoteca el que sea otorgada mediante escritura pública, no sanciona con nulidad su inobservancia, por lo que debe entenderse entonces que se trata de una formalidad ad probationem, en la cual la ausencia de la formalidad no afecta la validez del acto ni origina una nulidad. Miren que les estoy dando dos buenas pepas, doctores, ¿ah? Una casación que dice que es forma solemne y otra casación que me dice que no es forma solemne. Por ende, que puede ser perfectamente posible que no se cumpla con la escritura pública. Eso es lo que el debate teórico nos da. ¿Cuál es la conclusión de este debate, amigos? Necesitas escritura pública para registrar. Se acabó. ¿De acuerdo? No, no existe, no hay más. No hay más. ¿Sí? Entonces, hasta que no se inscriba, como consejo, ¿no? Hasta que no se inscriba la hipoteca en el registro, no sueltes la plata. Joel, pero nadie va a querer firmarme. Simple. La plata, dásela al notario con un cheque de gerencia. Y dale instrucciones al notario y dile, notario, cuando la hipoteca a mi favor se inscribe en la partida registral del bien, sueltas el cheque a mi deudor. Se acabó el asunto. Si el deudor no acepta eso, ya duda. Porque ya, o sea, esa fórmula que les acabo de decir es perfectamente justa, ¿no? Porque en el caso de que yo te diga, primero que se inscriba la hipoteca a mi nombre en el registro y luego yo te doy la plata, nadie te va a firmar ahí ningún documento. O al revés. No, primero dame la plata y luego inscribimos al registro. Tampoco es la regla contraria, el ejemplo contrario. Es un ejemplo que es justo, es, firmemos todos los papeles, la plata la dejo en el notario. El notario te va a soltar el cheque cuando tú o yo veamos que la hipoteca se ha celebrado, se ha inscrito en la partida de registro. Es una posición salomónica, es una posición justa además. ¿De acuerdo? Requisitos para la validez de la hipoteca. Miren, 1099, son requisitos.
Uno, que afecte el bien el propietario o quien esté autorizado para ese efecto. O sea, el propietario es el que constituye la hipoteca a favor de su acreedor, a favor del que le va a deber la plata. Dos, que asegure el cumplimiento de una obligación determinada o determinable. Tres, que el gravamen sea de cantidad determinada o determinable y se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. Requisito que se inscriba en el registro. ¿De acuerdo? Ahora, también hay unos precedentes a nivel registral, amigos. Y acá quiero hacer un comentario chiquitito. Miren, el derecho civil, que si bien es cierto, el derecho civil es todo. No lo digo porque sea civilista, sino es la verdad. ¿Ok? Eso es la verdad. Siempre, donde veas va a haber derecho civil. En los debates más grandes en la política peruana ha estado el derecho civil. Recuerden nada más el caso de incapacidad moral que se debatió en el Congreso. ¿Recuerdan? Causal de vacancia por incapacidad moral. Ya, ese concepto de incapacidad es un concepto enteramente civil, la capacidad de ejercicio del sujeto. Eso no es un debate constitucional, ¿no? Lo otro, recientemente, en el foro penal, extinción de dominio. Ese debate en el fondo es un debate civil, porque estás discutiendo propiedad, estás discutiendo un medio extintivo de la propiedad, del derecho real de propiedad. El hecho de que esté en el marco de un proceso penal, en realidad para la discusión de fondo es irrelevante. Vamos a ver ahora, pues, qué dice el Tribunal Constitucional, porque ya se llevó a cabo la audiencia. El Tribunal Constitucional ahí tiene que agarrar vena civilista para responder este problema, ¿no? Estrictamente civil. Ahora, yo no, corríjame ustedes, no sé si alguno de los miembros del TC tiene esa vena civil, ¿no? En el anterior TC, por ejemplo, me quedaba claro que María Elena Ledesma tenía vena civil, Carlos Ramos Núñez tenía vena civil, ¿no? Han sacado buenas sentencias además, ¿no? Pero este Tribunal Constitucional no sé si alguno de ellos tiene alguna formación civil, ahora mismo no lo tengo mapeado. De repente ustedes sí, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es una discusión civil, en el fondo es enteramente civil, ¿ok? Entonces, decía que el entendimiento del derecho civil hoy no puede estar en una isla, ¿de acuerdo? No puede estar en una isla. ¿Sí? A propósito de esto, cuando salga la sentencia del TC sobre extinción de dominio, vamos a hacer el curso de extinción de dominio, ¿de acuerdo? Con un abogado penalista que es muy conocido, es gran amigo mío también. Ya, como ustedes están en el grupo de WhatsApp, ahí ustedes van a ser los primeros que van a tener esa información, ¿no? Y creo que vamos a hacerla también para un cupo limitado de clases presenciales. Así que ya les vamos a dar esa información más adelante, pero queremos esperar a que salga la sentencia, porque ahorita hacer un curso sobre lo que ya está, digamos, en la práctica no sirve de mucho, porque sale la sentencia y de repente nos quiebra todo lo que estamos enseñando y no es útil, no es práctico, ¿de acuerdo? Pero ese es un tema, por ejemplo, que va a dar mucho que hablar cuando salga esa sentencia, ¿sí? Decía que el derecho civil, amigos, no se va a agotar en lo que está en el Código Civil. Eso quiero que lo entiendan claramente. Ustedes tienen que jugar muchísimo y también tratar de capacitarse en temas registrales, ¿de acuerdo? En temas registrales. Porque además, en temas registrales, amigos, hay pronunciamientos del tribunal registral que perfilan el concepto de algunas instituciones que están en el Código Civil. Es decir, le dan un alcance mayor o en algunos casos le dan una limitación. Eso no está en el Código Civil. Eso está en los precedentes de observancia obligatoria que emite el tribunal registral. Yo hace muchos años publiqué un libro con mi hermana sobre precedentes de observancia obligatoria en el tribunal registral. Pues lo sacamos por Gaceta Jurídica, me parece, creo que el 2018, ¿no? Y ahí comentábamos algunos precedentes interesantes que habían sacado, pero el desarrollo registral, amigos, ahora ha ido mucho más de avance y están haciendo cosas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, toda la teoría de derechos reales de garantía en un plano de precedentes de observancia obligatoria del tribunal registral ha generado un revuelo súper importante. Hay cosas que están en el tribunal registral, pero que no están en el Código Civil, pero uno tiene que entenderla, tiene que repasarla,
¿De acuerdo? Ni qué decir ahora que se viene que ya está en vigencia la nueva ley de la garantía mobiliaria. Eso, por ejemplo, es un revuelo para que el Tribunal Registral empiece a emitir una serie de pronunciamientos precisando algunas cuestiones que en la ley de la garantía mobiliaria nueva están, digamos, de manera ciertamente dudosa. Algunos autores incluso ya empezaron a criticarlas, ¿no? Decreto legislativo 1400 creo que es, ¿no? El lunes 3 entró en vigencia. Entonces el tribunal ahí va a perfilar un montón de cosas. Entonces, si tú solamente quieres ser civilista con tu código civil o con tu ley de garantía mobiliaria, no vas a estar incompleto. Entonces, siempre entren a la página web de SUNARP. Y además, en SUNARP, amigos, se ha generado una información propia de la institución que es súper top, ¿ah? Súper buena. O sea, en realidad, por ejemplo, te dan tutoriales de cómo inscribir literalmente todos los actos. Te dan paso a paso. ¿Qué se tiene que hacer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, el portal de la SUNAR es para mí uno de los portales institucionales más completos que existe. Porque literalmente publican al día todo lo que ocurre ahí. ¿Ok? A ver, fíjense. Esta es una resolución, ¿no? De SUNAR que dice, no corresponde al registrador verificar la existencia ni la validez de la obligación cuyo cumplimiento pretende asegurar, sino únicamente la constatación de que en el acto constitutivo de la hipoteca se ha enunciado al acreedor, al deudor y a la prestación. En cuanto a la prestación, esta deberá ser determinado, determinable. ¿Esto por qué, amigos? Porque se producían casos en donde algunos registradores decían, oye, la deuda, este, aparentemente hay una causal de nulidad o anulabilidad. Calificaban la validez del acto principal que es la obligación. Y como decían eso, luego decían, entonces como esto está mal, no lo veo bien, la hipoteca no se inscribe. Entonces el tribunal registral, ante apelaciones, ante casos recurrentes, dice, oye, al registrador no tiene por qué verificar la existencia ni la validez de la obligación. Ese no es su trabajo. Lo único que tiene que identificar el registrador es acreedor, deudor y la prestación. Si tienes esos tres elementos constitutivos de una obligación, por ejemplo, de dar suma de dinero, la hipoteca tiene que inscribirse directamente en la partida registral del bien. Ese no es asunto tuyo, ¿no? Otra, miren, se debe garantizar toda hipoteca, inclusive las constituidas a favor de entidades del sistema financiero. Acá hubo una precisión, doctores. Una cosa es hipoteca entre particulares y otra cosa es hipoteca en el marco del sistema financiero. ¿A qué me refiero al sistema financiero? Créditos hipotecarios otorgados por bancos. A eso me refiero. Joel, ¿y por qué es diferente? Porque los contratos que te hacen firmar los bancos cuando te dan créditos hipotecarios, recuerden que son contratos por adhesión y que esos contratos por adhesión, al encontrarse en el marco de una relación de consumo, tú puedes cuestionar algunas de esas cláusulas si es que crees que son cláusulas abusivas, cláusulas vejatorias, cláusulas leoninas, te vas a Indecopi, e Indecopi puede ordenar que esa cláusula, por ejemplo, no esté más, se declare ineficaz. Cosa distinta a los créditos entre personas naturales o personas privadas que no pertenecen al sistema financiero. Ahí si firmaste, caballero, tienes que aceptar lo que has firmado. Porque en relación paritaria no existe esta figura de cláusula abusiva. Puede haber cláusulas nulas, pero cláusula abusiva como tal no, porque se supone que ambas partes han negociado y ambas partes han firmado lo que han firmado. En cambio, en relaciones dentro del sistema financiero, el banco te impone el contrato. Tú no puedes modificar nada del contrato, ¿no? Entonces hay una relación de consumo. El marco legal que se aplica es diferente. ¿Ok? Toda hipoteca debe garantizar obligaciones determinadas o determinables. Son admisibles como criterios mínimos de determinabilidad de las obligaciones que se haga referencia a cualquiera de los siguientes. Una relación jurídica ya existente, futura o eventual que se especifica en el título, uno o más tipos materiales de los cuales pueden surgir las obligaciones o actividades habituales del acreedor cuando estas vengan determinadas por ley. ¿Ok? Pacto comisorio, esto ya lo he explicado.
Aunque no se cumpla la obligación, el acreedor no adquiere la propiedad del inmueble por el valor de la hipoteca. Este es un tema de tesis para que ustedes puedan decir, si es que están convencidos, oye, el pacto comisorio se debe permitir. Ojo, acá yo les dejo otra pepa más. Me parece que el pacto comisorio en garantía mobiliaria sí está permitido. Me parece. Estoy casi seguro de que en garantía mobiliaria, el pacto comisorio. ¿Qué es pacto comisorio, Joel? Que tú te puedes quedar con el bien que es objeto de la garantía. En hipoteca, te presté 100.000, tú me diste hipoteca a tu casa, no me pagaste los 100.000, yo no me puedo quedar con la casa, tendré que ir a un proceso de remate y de producto del remate recién me cobro. Si existiese pacto comisorio, yo me puedo quedar con la casa. ¿Ok? Eh, En el derecho romano, que estaba permitido el pacto comisorio, ¿no? Pacto comisorio es aquel por el cual las partes convienen que el acreedor no pagado se haga propietario de la cosa dada en prenda o hipoteca, ¿no? Y fue prohibido por Constantino, un poquito de historia, debido al peligro que representaba para el deudor, quien forzado por la necesidad podía entregar en garantía un bien muy superior al monto de la deuda. Claro, hay situaciones de abuso también que busca limitar el pacto comisorio, sí. Nunca olviden la COVID-19, que estos mercachifles de la salud se han aprovechado, se han hecho millonarios con la desgracia ajena. Un paracetamol, 45 soles, un paracetamol. Ahora lo compras el blister lo compras a un sol, el blister de 10, pero en ese momento 45 soles un paracetamol. Esos deben ir a la cárcel. Y ojo que yo soy pro mercado, yo creo en el libre mercado y todo, o sea, yo creo en el capital como fuente de riqueza, yo creo en eso. Pero esos abusos en ningún lugar se deberían permitir, ¿no? Entonces, las legislaciones de los países de la tradición del derecho romano han repudiado el pacto comisorio, determinando su naturaleza ilícita, justamente por estos abusos en los que uno puede caer, ¿no? ¿Cómo se extingue la hipoteca? Extinción de la obligación, anulación, rescisión o resolución de la obligación, renuncia escrita del acreedor, destrucción del inmueble, consolidación, ¿no? Acá el típico supuesto es que van por la resolución del contrato o la anulación o la rescisión del contrato. La figura más usual es resolución del contrato que genera la deuda y por ende, cuando ya no hay contrato, la hipoteca también se cae, porque la hipoteca es accesoria al crédito. ¿Ok? La principal se cae, la accesoria se cae también. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, amigos, hemos terminado con esta sesión sobre la hipoteca. Hoy he hablado también sobre servidumbre.